Imagina que te contratan para analizar estadísticamente la información de peso de un grupo de mujeres que viven en una pequeña ciudad. Una forma muy común de explorar una variable cuantitativa continua como el peso es mediante un histograma. En este video te mostraré cómo crear un histograma con un clic usando Python, pero antes de eso mi objetivo en el próximo minuto es explicarte la definición de un histograma desde cero. Si logro que entiendas la explicación en ese minuto, nos ayudarías mucho comentando, compartiendo y dándole un poderoso me gusta a este video. Tu apoyo es fundamental para toda esta comunidad. Imagina que tomamos el peso de la primera persona, luego medimos el peso de la siguiente persona y así sucesivamente hasta obtener el peso de todo el grupo. Si quisiéramos analizar ese gráfico con solo los puntos individuales, podríamos sacar pocas conclusiones, considerando que algunos de esos puntos estarían ocultos. Para mejorar esto podríamos apilar los pesos que son exactamente iguales, pero la probabilidad de que dos personas pesen exactamente lo mismo es baja, por lo que no sería una buena idea. Pero, ¿qué pasa si en lugar de apilar medidas exactamente iguales dividimos el rango de valores en intervalos que llamaremos contenedores? Apilaremos las medidas que caen en el mismo contenedor y representaremos esa cantidad de observaciones con una barra. Esto que ven acá, cracks, es un histograma. Como prometí, tardé menos de un minuto. Ahora que lo entiendes, hagamos un ejemplo con un conjunto de datos antes de hacerlo en Python. Para crear el histograma, lo primero que debemos construir es una tabla de frecuencias absolutas, donde colocaremos los contenedores, también conocidos como intervalos de clase. Primero, en nuestro conjunto de datos, identificaremos cuál es el peso máximo y el peso mínimo. Lo siguiente es definir la cantidad de intervalos de clase. Si la cantidad es poca, los intervalos serán muy anchos, perderás detalles. Al contrario, si la cantidad es mucha, el gráfico será confuso. Explicaremos esto a detalle al final del video. Por ahora seleccionaremos un valor de 5. Dicho esto, haremos uso de la siguiente expresión para definir el ancho de cada intervalo. Y la expresión es: ancho del intervalo de clase va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo dividido el número de intervalos de clase. Reemplazando nuestros datos, el valor máximo será 105 y el valor mínimo será 30 y los intervalos, como los definimos, serán 5, lo que nos da un ancho de intervalo de 15. Lo siguiente será volver a la tabla de frecuencias. En la primera celda colocaremos el primer intervalo de clase, que inicia desde el valor mínimo 30 hasta el siguiente valor, que será 30 más 15. Y recuerda que 15 es el ancho del intervalo. Entonces tendríamos que el primer intervalo iría desde 30 hasta 45. El segundo intervalo iniciaría en 45 y terminaría en 45 más 15, es decir, 60. El siguiente iniciaría en 60 e iría hasta 60 más 15, es decir, 75. El siguiente iría desde 75 hasta 75 más 15, es decir, 90. Y el último desde 90 hasta 90 más 15, es decir, 105. El siguiente paso será contar el número de valores que están dentro de cada intervalo, que para 30 y 45 tenemos 2 valores, para entre 45 y 60 tenemos 6 valores, entre 60 y 75 8, 75 y 97 y finalmente entre 90 y 105 2 valores. Una vez tenemos esto hecho, podemos tener la tabla de frecuencias llena y procedemos a generar nuestro gráfico. Para esto dibujamos una gráfica donde en el eje X están representados los intervalos de clase y en el eje Y o Y colocaremos las frecuencias. Ahora bastaría con colocar los rectángulos de frecuencias, iniciando con el primer intervalo que va desde 30 a 45 y tiene una frecuencia de 2, por lo que la altura del rectángulo será de 2. El segundo intervalo tendría una frecuencia de 6 y así sucesivamente hasta completar todo el histograma. Esta es una primera aproximación, pero hay muchos conceptos aplicables aquí. La buena noticia es que no tienes que hacer todo esto a mano, porque en Python alguien ya lo hizo por nosotros. Todo está formulado y lo único que tienes que hacer es reutilizar código que te voy a explicar aquí. Así que vamos a la notebook. Y recuerda que si no sabes Python puedes hacer el curso totalmente gratis desde cero que tenemos en nuestro canal y te dejo el enlace en la esquina superior. Ahora sí, vamos a la notebook. Estamos en la notebook y lo primero que tienes que saber es que puedes calcular histogramas utilizando diversas librerías como Pandas, Matplotlib o Serum. ¿Cuál es la mejor? ¿Será que obtengo diferentes resultados utilizando una u otra? Quédate y lo resolveremos. Y la segunda pregunta que vamos a responder aquí es la que casi nadie puede responder. ¿Y cuál es el número de intervalos de clase ideal? O en otras palabras, ¿cuál es el número de barras que mejor representan mis datos? Y es que, como lo viste, puedes tener o muchas barras o pocas barras. También lo vamos a responder en este notebook. Si estás utilizando Jupyter Notebook y no Jupyter Lab, como este caso, lo primero que debes hacer es cargar la función porcentaje Matplotlib inline.
Esto vamos a correrlo bien con el signo de play o con la combinación de teclas Shift y Enter, y esto es para que se inserten automáticamente los gráficos dentro de nuestro notebook. Lo siguiente que vamos a hacer es importar las siguientes librerías. Vas a importar Pandas como ASPD, Seaborn como SNS y Matplotlib, específicamente el módulo Pyplot, como PLT. Simplemente corremos la celda y vamos a aumentar aquí un poquito el tamaño de la pantalla para que se vea para las personas que lo están viendo desde el móvil. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es cargar y verificar los datos. Previamente hemos generado los datos que utilizamos en el ejemplo anterior dentro de un fichero CSV. En este caso simplemente debes verificar que los datos estén dentro de la misma carpeta en donde tienes el notebook para que no te genere problemas al leer los datos, y fácilmente vamos acá a escribir data y le vamos a asignar el resultado de aplicar la función read CSV, y simplemente vamos a colocar entre comillas sencilla doble el nombre del fichero CSV. En este caso corremos la celda y tenemos aquí los datos ya leídos dentro de Python. Para no visualizar toda esa cantidad de datos, vamos a visualizar solo los primeros 5 y corremos con el método .get. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la función .info para verificar los datos, y para esto vamos a minimizar aquí esto, vamos a escribir aquí data.info y vamos a correr y automáticamente se nos despliega la información de los datos. Tenemos un data frame con una columna que se llama peso, 25 datos no nulos y todos son de tipo float64. Es importante verificarlo porque hay veces se leen como objetos y tenemos problemas después al procesar esta información. El siguiente paso entonces será crear la tabla de frecuencias y en concreto definir el ancho del intervalo. Para esto simplemente escribimos aquí la variable máximo para calcular el máximo como lo vimos en el ejemplo anterior, y aquí simplemente data, colocamos el nombre de nuestra columna que es peso y de todos esos valores voy a calcular el máximo. Hacemos lo mismo pero en este caso para el mínimo, asignamos el valor de lo mismo que tenemos aquí, data peso, pero en este caso en vez del método max utilizamos el método min. Si corremos ya tenemos los valores almacenados en memoria, y para verificar pegamos aquí el valor máximo, coma, y por ejemplo el mínimo. Si corremos tenemos que el máximo es 105 y el mínimo es 30. Vamos a insertar una nueva celda aquí con este signo de más, y lo siguiente que vamos a hacer es definir el intervalo de clases. Recuerda que lo habíamos definido como 5 y al final del video vamos a discutir si realmente este valor es bueno o no. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la fórmula del ancho del intervalo, y para esto simplemente lo que vamos a asignarle es el valor máximo que ya habíamos calculado acá menos el valor mínimo, y lo vamos a dividir en el intervalo de clases. Simplemente copiamos aquí y pegamos acá en la parte inferior para que se imprima el resultado en el notebook, y efectivamente tenemos el valor de 15 como lo obtuvimos en el ejemplo anterior. Lo segundo que vamos a hacer aquí entonces es calcular las frecuencias, y para esto simplemente hace falta calcular una tabla de frecuencias. Esto es bastante sencillo, y a la variable tabla de frecuencias le vamos a asignar el resultado que sale de aplicar la función pd.cut, una función de pandas. ¿Cuál es el argumento? Simplemente el data frame y específicamente el data series asignado a la columna peso. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es darle el argumento bins, que recuerda que es el intervalo de clases, y bien lo puedes copiar acá y pegar, o bien podrías escribir aquí 5. Si corremos dentro de la variable tabla de frecuencias ya tenemos calculadas ciertas estadísticas, y si ves aquí en la parte inferior ya tenemos los intervalos de clase que hemos definido, y a partir de aquí simplemente vamos a crear una variable que se llame tabla de frecuencias ordenada, y vamos a ir nuevamente a nuestra tabla de frecuencias anterior y vamos a aplicar el método .value, y en este caso counts. Abrimos y cerramos paréntesis, y ¿qué estamos obteniendo aquí? Vamos a eliminar un momentico esto para ir procesando los resultados. Vamos a correr la celda y tenemos la tabla de frecuencias. Sin embargo, la tabla de frecuencias, como lo ves, no está ordenada. Simplemente la vamos a ordenar utilizando aquí el método .sort index. Abrimos y cerramos paréntesis y automáticamente la tenemos ordenada. Y como la convertimos en un data frame, porque aquí no tenemos esto como un objeto data frame, simplemente escribimos aquí to frame, abrimos y cerramos paréntesis y la tenemos. Ahora vamos a asignar esa tabla a la variable que teníamos previamente declarada, tabla de frecuencias ordenada. Corremos y boom, tenemos nuestra tabla de frecuencias. Hasta el momento ya sabes cómo crear una tabla de frecuencias ordenada en Python, y a partir de aquí ya se vienen los gráficos. Podríamos bien utilizar
esta tabla de frecuencias ordenada para generar un gráfico o bien utilizar las funciones de las otras librerías. En este caso lo vamos a hacer solo como ejemplo para que puedas aprender cómo hacerlo, y simplemente en este caso, aunque no es la vía más rápida, vamos a escribir plot de la función de pandas. Posteriormente vamos a escribir kind, que va a ser el tipo de gráfico. En este caso no puede ser un histograma sino un diagrama de barras, ya te voy a explicar por qué. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a correr y ver los resultados. En este caso ya tenemos algo muy parecido a un histograma, realmente es el histograma solo que los anchos no están tan claros, no se ven tan bien. Para modificar esto bastaría simplemente con el comando width modificar los anchos, y para esto simplemente escribimos width igual y le damos un ancho de 1. Si corremos ya tenemos nuestro histograma, y lo siguiente sería entonces utilizar aquí el parámetro S para cambiarle el color o al contorno de los rectángulos, y le vamos a dar un color negro para que sea mucho mejor. Y como ves ya tenemos el histograma, y dentro de cada intervalo aquí lo tenemos descrito y va desde 29,925 a 45, 45 a 60 y así hasta llegar a 105. Y para responder a la pregunta de por qué en este caso partimos de un diagrama de barras y no de un histograma, es porque previamente calculamos la tabla de frecuencias. Sin embargo, no es necesario. Lo hice simplemente para que aprendas de dónde salen los datos y cómo generarlo. Realmente, cuando utilizamos otras funciones de Python, incluida Pandas, Seaborn o Matplotlib, todo se calcula automáticamente. Y en este caso lo que hacemos es simplificar todo el proceso. En este notebook exploraremos las 3 librerías más utilizadas y vamos a ver qué diferencias hay entre utilizar una u otra. Para esto vamos a traer aquí nuevamente nuestros datos. Ya los hemos traído con el data.get. Estamos visualizando el data frame original y vamos a partir de ese data frame original para generar los próximos gráficos. Y sencillamente lo que vamos a hacer es primero graficar con pandas, y para graficar con pandas bastaría compararnos en esta celda, escribir aquí data y en este caso .is, abrimos y cerramos paréntesis y corremos. Como lo ves, con un solo paso hemos calculado la tabla de frecuencias y adicionalmente hemos calculado la gráfica. Aunque no está vista acá la tabla de frecuencias, no la puedes visualizar, él por detrás está haciendo todo el cálculo. Y como ves tenemos unos resultados que difieren del gráfico anterior. Y es porque aquí podemos definir el número de bits, que por defecto él lo define en este caso creo que en 10, no alcanzo a verlo. Y voy a colocar aquí los bits o el número de barras que nosotros queremos y vamos a colocarle 5, punto y coma aquí al final para que no se imprima aquí este array que tenemos aquí con los objetos. Corremos y automáticamente se ha calculado el histograma que nosotros teníamos al inicio. Esto también lo podemos desarrollar con otra librería que se llama Matplotlib, y para esto es bastante sencillo porque bastaría compararnos aquí en esta celda y escribir plt.is, y en este caso simplemente vamos a colocar el nombre del data frame y vamos a colocar el nombre de nuestra columna peso. Si corremos nuevamente tenemos aquí el histograma y se nos han generado dos objetos. Estos dos objetos corresponden a las frecuencias y a los intervalos. Para que no se impriman nuevamente colocamos aquí punto y coma y corremos. Si no se te ha visualizado simplemente escribe aquí al final plt.show, corremos y lo podemos ver. Nuevamente tenemos un número de bins diferentes, aquí vamos a colocar bins o número de barras igual a 5. Si corremos tenemos el mismo resultado, y también aquí en este caso si nosotros quisiéramos le podemos cambiar el contorno a las barras, y recuerda que para esto simplemente colocamos aquí S y lo colocamos de color negro y obtenemos el resultado. Como lo ves son resultados bastante similares, simplemente aquí bueno también nos haría falta colocar el S igual a black y tenemos resultados muy similares, solo que en uno se está viendo la grilla y en este caso no, tenemos un gráfico mucho más limpio con Matplotlib. Y si lo quisiéramos hacer con Seaborn, bastaría con escribir aquí en la nueva celda simplemente sns.isplot, abrir el paréntesis, colocar el nombre de nuestro data frame, colocar el nombre de nuestra columna peso y bastante sencillo aquí colocar nuevamente el número de bins, que en este caso va a ser 5, correr la celda y automáticamente tenemos el resultado del isplot. Y ahora,
para responder la pregunta ¿cuál es la diferencia entre usar una biblioteca u otra? Como lo ves, hemos obtenido el mismo resultado con las tres bibliotecas, es decir, que bien lo hagas con Pandas, con Matplotlib o con Seaborn, si defines las mismas características vas a obtener el mismo tipo de gráfico con los mismos resultados. Otra cosa que tienes que ver aquí es que con Pandas tienes menos dominio, si quieres personalizar el gráfico, con Matplotlib tienes todo el dominio y con Seaborn ya vienen unas funciones preestablecidas, es un poquito más complejo de controlar que Matplotlib, pero realmente Seaborn y Pandas están construidas en Matplotlib, es decir, todo parte de esta librería, así que vamos a obtener lo mismo. Y recuerden que si quieren ser unos cracks en visualización de datos y Matplotlib, hemos diseñado un curso muy completo que pueden encontrar en la descripción de este video. Lo siguiente que vamos a ver aquí y lo final de este video es cómo seleccionar el número de contenedores o el ancho del intervalo ideal. En otras palabras, cómo selecciono el número de barras ideal para representar mis datos. Y recuerda que por ejemplo cuando usábamos Matplotlib no era necesario que nosotros definiéramos el número de bins o contenedores. Nosotros simplemente íbamos a la celda, escribíamos plt.is, abríamos paréntesis y colocábamos los datos, aquí el nombre de la columna que en este caso es peso, corríamos y automáticamente él calculaba un número de bins. Sin embargo, este número de bins, si tú no lo defines, él por defecto lo va a definir, pero muchas veces no es el número de bins adecuado. Si conoces algún método que no esté mencionando aquí, por favor menciónalo en los comentarios, pero en lo que yo investigué por lo menos no lo encontré. Sin embargo, hay diferentes reglas para definir este número de intervalos, como son la regla de Sturks, la regla de Friedman y también tenemos aquí la regla de Scott. Estas reglas no las voy a explicar, las voy a dejar dentro del notebook, lo pueden descargar también en la descripción del video para que las vean, las revisen. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí es utilizar la librería NumPy y esta librería ya tiene automatizadas estas reglas, es decir, no tienes que formularlas, sino ya están formuladas dentro de Python. Y para esto simplemente nos paramos en esta celda, vamos a importar en este caso NumPy como np, simplemente corremos la celda. Lo siguiente será definir una variable, en este caso por ejemplo contenedores struts, y vamos a darle aquí el signo de asignación y posteriormente lo que vamos a escribir es np, así como lo hacemos aquí, .histogram /bin /edge. Aquí deberíamos colocar el nombre de nuestro data frame data con la columna peso y finalmente colocamos bins, que es para calcular el método, y el primero va a ser el de Sturts, por lo que colocamos entre comillas sencilla doble el nombre de Sturts. Aquí simplemente cerramos paréntesis y como lo ves aquí, lo que tenemos son los límites de cada uno de los intervalos de clase. Entonces sería fácil calcular a partir de esto el número de bins y sería simplemente colocar la función len para calcular la longitud y restarle 1. Si corremos, en este caso vamos a tener 6 contenedores. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es copiarnos nuevamente esto y aquí ahora en vez de Sturts vamos a calcular Friedman, y para Friedman simplemente podemos calcular acá esta variable como fd y aquí lo único que vamos a cambiar es el bins y lo vamos a colocar como fd. Simplemente reemplazamos esto que tenemos aquí y corremos, y también tenemos que por este método nos da 6 contenedores, por este otro método nos da otros 6 contenedores y el último método que vamos a evaluar aquí entonces va a ser el de Scott, y para esto simplemente vamos a copiar todo esto que tenemos acá, aquí vamos a colocar Scott con doble T, nos llevamos este nombre que tenemos aquí al método de bins y simplemente copiamos esto acá y corremos. En este caso nos da 4. Como lo ves, dos métodos nos dieron 6 y el otro método nos dio 4. En este caso, en mi concepto, creo que una forma muy buena de analizar cuál es el ancho óptimo es probar varios valores, y eso fue lo que hicimos cuando definimos el número 5 desde el principio. Probamos varios valores y si ven, más o menos entre 6 y 4 el valor intermedio entre los resultados es 5. Si lo quisiéramos ver gráficamente, simplemente voy a insertar una celda acá, voy a copiar esto acá que es un código que previamente hemos hecho y vamos a correr para hacer el análisis correspondiente. En este caso voy a cambiarle aquí el color a blue para que se vea la diferencia, y aquí tenemos lo que nos dio Sturge and Friedman. En este caso tenemos el número de bins igual a 6, el de Scott el número de bins igual a 4
y el que utilizamos nosotros en este caso fue un valor entre 6 y 4, que realmente no es tanto el promedio porque tenemos dos valores en 6 y uno en 4, pero bueno, acá lo definimos con el promedio, realmente sería un número intermedio. Y como lo ven, para este número de 6 se ven bastante como de forma el histograma, para este número de 4 pues no se ve tan mal tampoco, y para el número de 5 pues se ve como un ancho intermedio. Realmente en este caso tenemos varios resultados y siempre es bueno hacer este análisis y escoger pues el que mejor te venga y el que mejor se ajuste a tus datos y el que mejor resultados te dé. En este caso yo me quedaría con este azul, pero tampoco pasaría nada si escogemos el de Scott, y el de Sturgeon Friedman sí que se ve un poquito distinto, un poco diferente, pero bueno, si conoces alguna otra regla adicional también por favor déjala en los comentarios para que aprendamos entre todos. Recuerda que yo simplemente soy una guía para que podamos avanzar en todo este conocimiento. Y bueno, si has llegado hasta acá te doy las gracias por ver este video. Por favor comenta, comparte si te gustó, dale un valioso like y espero verlos en un próximo video.